Buenos días, mi nombre es Ángelo David Manzano Flores. Voy a realizar una explicación breve sobre las modalidades especiales de las condiciones de trabajo. Soy estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Dicha actividad fue enviada por el profesor abogado Nicolás Ramos. A continuación, lo que vamos a explicar y se nombrarán los artículos donde se encuentran tipificados dichas actividades. Modalidades especiales de condiciones de trabajo. Las modalidades especiales de condiciones de trabajo son aquellas actividades laborales que requieren de una atención especial por parte de la legislación laboral y por el Estado. Dichas modalidades se encuentran reguladas en las leyes especiales correspondientes, en el cual establecen los principios jurídicos para que prevalezca el debido respeto. Ok, esto se encuentra tipificado en el artículo 204 al 292 de la Ley Orgánica del Trabajador y los Trabajadores y Trabajadoras. Ahora bien, en el artículo 204 establece que los sujetos que deben participar en la elaboración de dichas leyes son los trabajadores que tengan estas condiciones de trabajo especiales o modalidades, el patrono y en algunos casos los sindicatos si los requiere la ley y el Estado como tal. Una de las modalidades especiales de trabajo se encuentra en los adolescentes, aprendices y jóvenes en formación. Podemos decir que los adolescentes gozan de una protección especial para su incorporación en el ámbito laboral. Esto con la finalidad de prevenir el abuso y la explotación por parte de los patronos o patronas. Todo esto se encuentra tipificado en el artículo 32 de la Ley Orgánica del Trabajador, los Trabajadores y Trabajadoras y del artículo 96 de la LODNA, que es la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente. Establece que la edad mínima para que un adolescente, aprendiz o un joven en formación pueda participar en el ámbito laboral mínimo son 14 años. Y lo establece la misma ley en el artículo 300, que es la ley, que es la LOTNA. Tienen derecho a ser sujetos activos en los procesos de desarrollo nacional. Eso sí, ellos entrarían en parte como estudiantes, pasantes, becarios, aprendiz o trabajadores. Claro está, todos estos se encuentran amparados en dicha protección debido a que gozan en el registro de adolescentes y trabajadores y trabajadoras. Todo esto se tiene que llevar una serie de requisitos para que puedan ser sujetos activos en el proceso nacional, que son, que deben llevar los datos del menor de edad, los datos de los padres, la escuela donde estudia, la fecha de ingreso de la entidad laboral, los datos del patrono, autorización de los padres, exámenes médicos y la fecha de ingreso. Todo esto se encuentra regulado en la LOTNA, en el artículo 98. Otra modalidad que tenemos los trabajadores a domicilio. Los trabajadores a domicilio son todas aquellas personas que realizan actividades de forma independiente, el cual no requieren de una supervisión directa del patrono o patrona. Pero eso sí, pueden realizar trabajo con sus propios materiales o que los materiales fuesen facilitados por el patrono. Estos trabajan de acuerdo al desarrollo tecnológico que estos presenten. Pueden ser, por ejemplo, personas que trabajen en publicidad o marketing, personas que trabajan en el área contable, personas personas que confeccionen ropa. Todos estos son trabajadores a domicilio. Estos se encuentran amparados lo establecido en el artículo 209 al 217 de la Ley Orgánica del Trabajo. Tenemos también los trabajadores domésticos y conserjes. Estos son los trabajadores que realizan labores del hogar y que prestan sus servicios a familias o a sitios de residencia familiares. O sea, una de los principales es que estos trabajadores domésticos deben de prestar servicio a familias. Ahora bien, aquellas personas que prestan el servicio son todas aquellas determinadas en favor de un grupo y están protegidos por la ley del artículo 307 de la Ley Orgánica del Trabajo y el 203 de dicha ley, que rezan en su ley que no más que todas las personas tienen que ser iguales. El principio de igualdad, de equidad, de que todas las personas deben de gozar de los mismos derechos. Tenemos acá lo que se llaman los trabajadores del deporte profesional. La Ley Orgánica del Trabajo establece que los trabajadores del área deportiva son aquellas personas bajo la dependencia de una persona natural o jurídica. Estos sujetos son todos aquellos que conforman un equipo deportivo. Por ejemplo, vamos a hablar de un equipo de fútbol en este caso. El equipo de fútbol profesional goza del directivo, entrenador,
eh, jugadores, personal médico, personal de indumentaria, todos estos representan, son trabajadores deportivos. Estos se encuentran protegidos según el artículo 218 de dicha ley, de la ley del trabajo. Ahora bien, tenemos lo que establece el artículo 222 de la ley, que habla de los contratos. Los contratos de los trabajadores profesionales, ellos tienen dos tipos de contratos. Tenemos los contratos determinados y los contratos eh, eh, por temporadas, como lo establece. Los de contrato indeterminado pueden ser personas, por ejemplo, personal médico, que la mayoría de los casos duran casi que toda la vida con los equipos, toda su vida útil de trabajo. Y tenemos los jugadores profesionales que en su totalidad tienen contratos por temporadas. Tenemos los trabajadores agrícolas. Los trabajadores agrícolas son aquellos individuos o grupos de individuos que controlan el manejo diario y la toma de decisiones en las operaciones agrícolas. Estos se desempeñan en una unidad de producción agrícola y pueden definirse en fundos, en parcelas, en fincas. Todo esto se encuentran establecidos en el artículo 229 de la Ley Orgánica del Trabajador y Trabajadora. Son de gran importancia para la producción agrícola. El artículo 230 establece las modalidades que son caracterizadas. Pueden ser permanentes a una unidad de producción o pueden ser por lapsos. Ahora bien, vamos a diferenciar entre estos dos. La ley protege 230 a los que trabajan menos de 6 meses en un año. Esos son trabajadores del artículo 230. Y tenemos los que entran por temporada, que son los trabajadores que van casi, por ejemplo, a una cosecha determinada, a una plantación, cuando son frutos especiales que se cosechan en dicha temporada. Esos son trabajadores temporarios y también los protege la ley, pero por la temporada. Siguiendo hablando de los trabajadores agrícolas, son trabajadores que poseen los mismos derechos salariales establecidos por la Ley Orgánica del Trabajo. Claro está, la ley obliga al patrón a que deben llevar una contabilidad y sustentar en un libro en donde conste el salario del trabajador y las deudas que amerita este trabajador. Todo esto lo establece el artículo 232 de la Ley Orgánica del Trabajo. Ahora bien, tenemos una parte en las ocasiones en que tengan parcelas cultivadas dentro de la misma unidad de producción agrícola. Llámese esto que un trabajador haya sembrado en la unidad agrícola. Cuando se acaba la temporada, él tiene que irse, pero la ley lo protege a que no, o sea, no están en la obligación de irse. Y si el patrono lo obliga, debe pagar el valor de los productos y cultivos y las mejoras que haya hecho dicho trabajador. Todo esto lo establece el artículo 233 de la Ley Orgánica del Trabajo. Ahora pasamos a lo que son los trabajadores del transporte terrestre. Son aquellas personas que prestan servicios en transporte de vehículos urbanos, interurbanos, extraurbanos, sean públicos o privados. Son trabajadores que se encargan no más que al transporte terrestre en todo el territorio nacional. Estos se encuentran establecidos en el artículo 239 de la Ley Orgánica del Trabajo y ellos se establecen en la materia del transporte. El salario de los trabajadores del transporte público regula mediante lo establecido en el artículo 241 de la ley, el cual establece que puede ser estipulado por la unidad de tiempo de viaje, por distancia, por unidad de carga o por porcentaje del valor de flete, sin infringir en los límites de la jornada laboral. Ahora bien, que esto significa que ellos cobrarían de acuerdo a cómo les convenga, bien sea en un hecho donde participa el transportista y el patrono como tal. Siguiendo hablando de los trabajadores del transporte público, del transporte terrestre, tenemos las prohibiciones para los trabajadores del transporte terrestre. Tenemos que no pueden ingerir alcohol en el momento durante la jornada ni 24 horas antes. No pueden utilizar drogas ni otras sustancias psicotrópicas. No pueden exceder los límites de velocidad permitidos por la ley. No pueden exceder el límite de decibeles establecido por la ley. Esto se llama la parte acústica, tal como lo establece el artículo 243 de la Ley Orgánica del Trabajo. Y también tenemos una ley que es la Ley Orgánica de Tránsito y Transporte Terrestre, que también prohíbe todas estas antes mencionadas. Tenemos ahora lo que se llaman los trabajadores del transporte marítimo. El trabajador marítimo es la acción de llevar personas o cargas sólidas, líquidas o gaseosas de mar por un territorio geográfico de un buque a otro o navío.
Estos se encuentran regulados por las leyes especiales y establecidos en el artículo 245 al 267 de la Ley Orgánica del Trabajo. Los trabajadores del transporte marítimo gozan de ciertos beneficios según el artículo 248 de la ley, y es que uno de ellos es que le permite el cobrar, bien sea en la moneda del país donde se encuentre en ese momento o su equivalente en como les convenga más dicho beneficio. Eso es uno de los beneficios de los trabajadores en el transporte marítimo. Ok, aquí vamos a hablar de los trabajadores culturales. Los trabajadores culturales son aquellas personas que realizan actividades desarrolladas por su ingenio y creatividad y que tienen como finalidad el entretenimiento de las actividades. Pueden ser trabajadores artesanales que representen la cultura del Estado venezolano o actividades que estén orientadas al entretenimiento de personas, siempre y cuando haya una dependencia patronal. Ese es el punto debe haber una dependencia laboral para que puedan ser protegidos por la ley. ¿Cuál ley? Esta modalidad se encuentra amparada por lo establecido en el artículo 288 y 289 de la Ley Orgánica del Trabajo y en el artículo 100 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el decreto número 3892, mediante el cual se dicta la regla de protección social al trabajador y trabajadores de la cultura. ¿Cuáles son estos trabajadores y trabajadoras de la cultura? Llámense las personas que trabajan en los canales de televisión, que tienen una dependencia patronal y que se encargan de actividades que sean el entretenimiento de personas. Tenemos lo que son los trabajadores con discapacidad. En el punto de partida de este derecho se encuentra en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde habla de la integración, de la inclusión de personas con discapacidad física, sensorial o psíquicos a las actividades. Ahora bien, también se encuentran establecidos en el artículo 290 al 292 de la Ley Orgánica del Trabajo, ya que todos estos tienen derecho a la inclusión laboral. Ahora, pasando a otro punto, tenemos la protección laboral de las familias y la maternidad. La base legal de la protección laboral de las familias y la maternidad se encuentran tipificados en el artículo 75, 76, 78, 79, 87, 88, 91, 93 y 96 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el título 6 de los artículos 379 al 395 de la ley antes mencionada. La protección laboral de las familias y la maternidad consiste en aquellos principios que consagran la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica del Trabajo y de los Trabajadores y Trabajadoras en diversas leyes destinadas a la protección y garantía y los deberes de los derechos laborales de los trabajadores y las personas en maternidad. Ahora bien, llámese esto, son personas cuando se protegen, por ejemplo, el derecho a la maternidad y a la lactancia, evitando que los patrones y las entidades laborales eh, no le prohíban dicho derecho tanto como a la persona trabajadora como al niño que necesita de dicha lactancia. Todo esto se encuentra establecido en el artículo 386 de la Ley Orgánica del Trabajo. También se protege cuando un trabajador adopta a un niño menor de 3 años, goza de 10 días, tal como lo establece el artículo 387 de la Ley Orgánica del Trabajo. Podemos dar una definición breve de la protección de la familia, la maternidad, que es una garantía justa establecida por el legislador para promover y garantizar el desarrollo y conformación de las familias en el Estado venezolano, dando facultades a los trabajadores para que estos solo inviertan su tiempo en las entidades laborales, sino que también le brinden una atención especial, que él se lo merece, a momentos especiales, garantizando al legislador que estos trabajadores en el proceso laboral o sea, no interrumpan ni dejen el derecho de trabajo. Eso es toda la exposición que tenemos por ahora. Cualquier duda o inquietud la puede hacer en los comentarios. Otra cosa que le iba a comentar es que dicha protección, dicho modalidad y condición especial de trabajo, todo esto no más que lo hace el legislador para la inclusión, para la igualdad, para evitar explotación, para todo lo que tenga que ver en pro de beneficio a los trabajadores y trabajadoras de la República Bolivariana de Venezuela.